Bueno, muy bien. Estamos aquí con el director de Medio Ambiente, el doctor licenciado Miguel García. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Bueno, muchas gracias por estar en este día tan frío. Es verdad. Miguel, hace varios días que se está tomando o tocando aquí en la ciudad de Navarro aguas contaminadas. Bien. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema y el punto de vista, no digo oficial, pero el punto de vos tenés la palabra Ujú. de lo que es la municipalidad, ¿no? Está bien. Sí, bueno, sí estamos un poco al tanto de la situación a partir de lo que ha sucedido en Lobos. Un estudio que se ha hecho en aguas superficiales y subterráneas a partir de INTA y varias ONG o movimientos sociales, ¿sí? En Lobos, que, bueno, parte de la necesidad de crear una ordenanza de agroquímicos para poder establecer los criterios de regulación sobre las aplicaciones en Lobo. Lobo no tiene ordenanza y en definitiva eso que está muy bien, yo lo veo realmente muy adecuado la forma. Nosotros lo hicimos desde otro punto en su momento. Ellos decidieron analizar los recursos, ¿sí? En este caso el agua, para probar de que realmente las aplicaciones son peligrosas cerca de las comunidades y en la forma que se están haciendo. Nosotros en un principio, cuando eh, declaramos la ordenanza de agroquímicos, ¿sí? La mandamos al Consejo después de 18 meses de reuniones. En principio nació la inquietud por el tema de la transitabilidad de los mosquitos por el ejido urbano, ¿no? Pasaban aquí por calle 16 como cualquier vehículo y eso obviamente empezó a hacer una mirada desde ANA en su momento y después, gracias a Dios, se fue conformando la ordenanza, terminé de darle forma, presentarla y finalmente se aprobó. Esto obviamente a nosotros no nos libra del tema de la contaminación de las napas subterráneas, freáticas y superficiales. Acá hay dos cuestiones que entendemos y que hemos analizado. Nosotros ya tenemos análisis de agua. En su momento, vos recordás, hace 2 o 3 años atrás, hubo una gran mortandad de peces con una laguna a pleno, llena, y entonces habían llovido mucho. Muchos creían que las escorrentías que traen aguas superficiales desde los campos, entrando por el brazo de la 41, obviamente o sea, ahí se produce eutrofización y esa eutrofización produce generalmente la muerte de peces y eso habla de una contaminación de aguas superficiales. Entonces, en ese momento había condiciones climáticas, bueno, turbulencia y el tema agroquímico que obviamente siempre está ahí flotando, así que se mandaron a analizar y lo que no se encontraron fueron precisamente agroquímicos. Sí se encontró eutrofización por el tema de la sedimentación del agua. Acá tenemos que ver nosotros que muchas veces la contaminación eh, no viene de varios lados, ¿sí? Es un abanico la posibilidad de contaminar aguas superficiales y subterráneas y obviamente en este caso particular no se había dado por el hecho de agroquímicos. Así que seguimos trabajando. De hecho ayer estuve hablando con Gustavo Ramírez a partir de encarar un trabajo en conjunto. Gustavo Ramírez, ¿de dónde es? De Gaia, De la GAE. de Gaia, así que vamos a tener una reunión prontamente para establecer criterios de manejo y fundamentalmente de abordaje al tema de agua y entender que hay cuestiones que tienen que ver precisamente con el tema del uso de agroquímicos y nosotros desde que tenemos la ordenanza hemos tenido lamentablemente alrededor de 14 eventos, o sea, de infracciones, las cuales se han cobrado, se han multados y de alguna manera los aplicadores con quien tenemos una vía de comunicación bastante fluida y aceitada, tienen de alguna manera el compromiso digamos la acción de llevar adelante, ¿sí? Las aplicaciones como corresponde. Miguel, hoy... Ahora, Sí, perdón. sí, ahora, hay una realidad, ¿no? Nada de esto desaparece, nada de esto
digamos, de alguna manera se transforma, ¿sí? Se transforma en otra cosa, nada desaparece, todo se transforma. Y evidentemente vamos a hacer estudios sobre napas freáticas y superficiales, fundamentalmente de la cuenca del arroyo Las Garzas, pero entendemos que la contaminación no solamente viene de un solo lado, ¿no? Sino viene verdaderamente de muchos factores y tenemos que, todo de alguna manera estamos contribuyendo a eso. Miguel, cuando hablas de aguas superficiales, ¿a qué aguas te referís aquí en la ciudad de Navarro? Nosotros tenemos acá dos tipos de cuestiones a analizar. El agua de transitabilidad, lo que se llama tirante hidráulico fluvial, ¿sí? Que es el agua que puede estar en la laguna, puede venir de algún arroyo, de los brazos. Nosotros tenemos el mapa de la cuenca del arroyo Las Garzas, así que vamos a tomar muestra de los brazos tributarios al principal y fundamentalmente en la laguna, para ir teniendo, ¿sí? De alguna manera un mapa para ver los valores, si verdaderamente existen y de qué concentración son. Y después lo que sí ya Ángel lo había hecho, la pandemia nos ha cambiado absolutamente todo. Eso es tremendo. Parece mentira, pero tenemos prácticamente un año atrasado en algunas cuestiones. Ángel, habíamos tomado la decisión el año pasado, mes antes, 2 meses antes, iniciando la escuela, iniciando las clases, mejor dicho, del ciclo del 2020, íbamos a hacer toma de muestra de agua de las escuelas. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varias escuelas que las aguas, ¿sí? No se pueden consumir de la bomba, precisamente porque son napas freáticas por contenido de nitratos y nitritos, que tiene que ver con la fertilización. Muchas veces todo el mundo cuando habla de agroquímico, o a veces cuando se habla de agroquímico, siempre se focaliza en el Roundup o en el tema del glifosato, ¿sí? Y en realidad hay otras cuestiones que son mucho más complejas, pero muchísimo más complejas, que por desconocimiento no la hablan, siempre se apoyan sobre un solo valor, sobre una sola variable, y en realidad nosotros, por ejemplo, hay escuelas, tenemos la escuela 12, la escuela 5, la escuela, si no me equivoco, la de Sol de Mayo, la de Los Nogales, la 10, donde obviamente el agua no se puede beber precisamente por contaminación. Ahora bien, después hay que determinar si estos nitratos y nitritos vienen por lixiviación de fertilizaciones de los campos, por la utilización de urea, fósforo y otros elementos que se usan para la nidificación de suelos. Así que bueno, es todo un proceso que va a llevar, pero nosotros en realidad lo vamos a hacer en carácter de entender si realmente el origen de las contaminaciones que muchas veces tienen que ver, vos imaginate que esto es territorial, nosotros ni siquiera, a veces cuando se habla de esto, ¿no? En forma tan arbitraria y tan suelta, ni siquiera se tiene en cuenta cuál es el mapa subterráneo de aguas, porque no lo saben directamente quienes hablan. Entonces muchas veces el tema aparentemente también no sería tanto nuestro, sino territorial o regional, ¿no? Entonces, esto tiene que ver precisamente con que hay empresas y otras fábricas de otros lados, hoy por hoy la contaminación es transfronteriza. ¿Qué significa esto? Quizá nosotros dentro de las industrias están haciendo las cosas relativamente bien. Bueno, hay todo un tema que no vamos a entrar en eso, fundamentalmente con las industrias lácteas, pero las que más lío estaban haciendo se están acomodando rápidamente. Pero nosotros tenemos parte de alguna contaminación, sí, que entendemos que es transfronteriza, que significa que viene de otra región. Esto hace precisamente que sea mucho más difícil establecer el criterio de origen de esa fumigación, de esas contaminaciones que muchas veces, ¿sí?, se entiende que son por la fumigación. Miguel, pero bueno, para la casa, sí, y estás tomando agua, sí. ¿qué diferencia hay de un agua potable a lo que es el acuífero, a lo que es
las aguas superficiales? Nosotros hemos trabajado con Germán, con Copesna. Hemos trabajado con él, le hemos pedido incluso estudios, ¿sí? Hemos mandado a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Bioquímica, mismos análisis que ellos envían, nosotros enviamos nuestras muestras y realmente las comparaciones son exactamente iguales. Esto hace que realmente el agua potable de Navarro tiene una viabilización, ¿sí? Realmente óptima para el consumo. Por lo tanto, hoy por hoy sabemos todavía, porque lo sabemos, ¿sí? Muchos pozos negros en los fondos de las casas donde hay bombas. Esto ya es una cuestión que prácticamente tiene que quedar en desuso. Eso produce muchísima nitrificación. Vos fijate que si nosotros vemos de este a oeste, si en el oeste tenemos el pozo en un terreno, ¿no? En la parte de atrás y adelante tenemos la bomba, seguramente vamos a tener nitrificación, vamos a tener coliformes, vamos a tener un cambio en el pH del agua. Entonces obviamente esa agua con un cambio de pH es más difícil, o sea, es peligroso consumirla debido a que obviamente los órganos esponja y los filtros, que son los riñones, van a trabajar mal y realmente, bueno, hay un problema de salud. Mirá lo importante que es cuando se coloca las cloacas y el agua, obviamente, ¿sí? Que se van colocando las obras, que se van conectando los vecinos, que también lleva su tiempo, que se conecten, que dejen de utilizar los pozos, que anulen los pozos, ¿sí? Aquí hay que vaciarlo, bueno, es todo un proceso que se está llevando adelante. Prácticamente las patologías del aparato digestivo baja disminuyeron prácticamente en un 80%. Entonces esto habla precisamente del tema del agua, ¿no? Claro, de la calidad de agua. Hoy prácticamente no hay melenas en Navarro, o sea, sangre en heces. Cosa que hace 10, 15, 20, 30 años atrás era muy común. Eso obviamente terminaba ocasionando cáncer de colon y pólipos, coprorragias, bueno, una serie de patologías que tenían que ver con el aparato digestivo bajo, ¿sí? Y que realmente tenían que ver precisamente con el consumo del agua. El agua es vital prácticamente, y entonces eso hace que sea un elemento muy, muy presencial en la dieta, en el consumo diario del ser humano, y obviamente si el agua está contaminada es un problema muy serio. Cuando se lleva las cloacas, que se empiezan a anular esos pozos, ¿sí? y se lleva el agua, que también, bueno, hoy nosotros le hemos pedido, hoy no, digo, el año pasado recuerdo que le pedimos un mapeo a Copesna sobre el tema de agua. Hoy prácticamente ellos están contabilizando casi el 98% de los habitantes de la cabecera del partido, ¿sí? Y obviamente de los poblados del interior tienen agua potable. Y también es una cuestión cultural, ¿no? Muchas veces, y parece mentira, pero muchas veces el mate sabe mejor con el agua de la bomba, claro, y no con el agua potable, porque está clorinada, tiene cloro, porque hay que clorinarla para matar alguna bacteria, algún elemento vegetativo que puede estar en el agua, puede estar en la napa, que eso es algo totalmente normal. Y de hecho por eso se potabiliza el agua, ¿no? El término potable significa que está libre de elementos sedimentarios y libre de elementos biológicos. La gente de alguna manera también a veces se encuentra en esa situación, ¿no? De consumo tradicional, de consumo de costumbre, cultural, de decir, no, el agua no sabe bien el mate, o no es el mismo mate con agua de la canilla que con agua de la bomba. Exactamente. Pero bueno, volviendo al punto, para no irnos de tema, para nosotros es preocupante, obviamente todos los temas tienen que ver fundamentalmente con las condiciones ambientales en que nos estamos desarrollando. Hoy sabemos a nivel regional, no estamos hablando de Navarro, sino de toda la región que constituye la provincia de Buenos Aires, Córdoba, sur de Santa Fe, toda la Mesopotamia, ¿no? El NEA y el NOA. Es muy grande nuestra pampa húmeda,
está sufriendo uno de los embates más grandes a nivel histórico en temas de contaminación por la agrotecnología, porque realmente cada vez se están presionando más los suelos para una mayor producción, y eso realmente es un tema de proporciones que evidentemente no lo vamos a poder solucionar de hoy para mañana. Miguel, Pero sí vamos a hacer, obviamente estamos haciendo el mapeo. Miguel, mi última pregunta, y quizás Sí. sea una pregunta tonta, pero lo tengo que hacer para que la gente de acá de Navarro lo hace mucho. Los peces, los carpinchos, las liebres, las nutrias, todos los animales que se pueden cazar y obviamente están tomando estas aguas. ¿Le puede hacer mal al vecino? Todos los contaminantes químicos que se aplican en el campo son bioacumulables, se acumulan en las grasas. Esto es una realidad y es algo que nosotros tenemos que entender. Hay muchísimos estudios, ¿sí? Hoy por hoy, que mira también un poco trayéndolo rápidamente a colación, yo estoy ya terminando la tesis de trabajo porque llevó un tiempo y también frenó todo este periodo sobre el impacto de los agroquímicos en la salud y en el ambiente. Y la realidad es que los estudios, todos los abordajes, ¿no?, que he hecho a nivel científico de estudio, comprueban de que realmente las liebres, los carpinchos, bueno, todos los elementos, el pez, ¿sí? Si nosotros realmente encontramos grandes cantidades o encontramos trazabilidad de algún agroquímico, cualquiera el que se usa en el campo, obviamente es bioacumulable. Quiere decir, cuando uno come un pez, come un animal silvestre, en la cadena trófica hoy las vacas, ¿sí?, de alguna manera también estamos en un mundo muy complejo, muy complejo. Hoy por hoy los peces tienen, ¿sí?, enlatados, tienen altos niveles de mercurio. Entonces no habría que consumir peces, y no habría que consumir peces, porque el saturnismo es un tema. Obviamente tener que consumir grandes cantidades de peces, grandes cantidades, para que realmente... Mira, en Navarro se planteó en una oportunidad el tema del arsénico, ¿no? Sí. Nosotros en la cuenca del Pampa y el Puelche, ¿sí?, tenemos lo que se llama deslave. Son ríos subterráneos y nosotros pinchamos ese río y extraemos agua, ¿sí? Tienen niveles mínimos aceptables según ¿cómo es? El ANMAT, ¿sí?, donde permite, ¿sí?, entre un rango y un rango, porque evidentemente ese mineral está y es natural, es algo que ni siquiera es nuestro, no. Pero ¿qué pasa? Si vos pinchás en un tramo, en un tirante hidráulico, vamos a suponer de 100 metros, para que se entienda el ejemplo, ¿no? Pinchamos 3 veces el caño ese, ¿no?, ese río, y sorbemos agua, y sorbemos una determinada cantidad, ponerle 100 litros cada uno, son 300 litros, en definitiva, el río no va a tener una depresión en su caudal, porque el agua que sacamos no es suficiente para que le produzca ningún ruido al río, fundamentalmente que siga teniendo la misma cantidad de agua. Pero si nosotros pinchamos 10 veces el caño y sacamos 1000 litros, entonces vamos a sacar más cantidad de agua, lo cual el río bajaría. A nivel subterráneo no pasa eso. Corre el agua más rápido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y eso hace precisamente, se produce un deslave, se produce como una especie de fricción de todo del cuerpo, del confinamiento que tiene ese río, y se producen desprendimientos minerales. Uno de los minerales, ¿sí?, es el arsénico. Entonces vos fíjate que en realidad no hay aguas a nivel mundial que no tengan niveles de arsénico, pero el nivel de arsénico aumenta según la cantidad de uso que se hace desde la superficie. Entonces cuando vos ves a un vecino lavando la vereda, lavando el auto con agua potable, todo lo demás, hacemos muchas macanas, hacemos muchos líos, y eso hace precisamente que esas aguas aumenten, ¿sí? Y en algún momento hubo acá mucho ruido con el tema del arsénico, y recuerdo que un profesional salió a decir que para que realmente
tuviera una incidencia en la salud, los niveles de arsénico en ese momento estaban, que eran muy bajos, necesitaban tomarse 50 litros de agua por día. Y es una realidad, ¿sí? No llegamos a tomar esa cantidad de agua. Por supuesto que queremos un agua libre de cualquier tipo de mineral. Por eso mismo hay plantas potabilizadoras, ¿sí? Para sacar el arsénico y que realmente no tengan ninguna traza de arsénico. Nosotros hoy en Navarro, según los estudios que hemos pedido y que hemos mandado, sí, los niveles de arsénico están muy por debajo de lo que el ANMAT realmente el ANMAT permite, y eso hace precisamente que, bueno, de alguna manera no tengamos ese problema. Y con respecto al tema de lo puntual de que vos me preguntabas, si el agua contaminada de charcos, de ríos, el pasto, es trazable, la cadena trófica se afecta de una punta a la otra. Todos los eslabones en el medio, ¿sí? Que están, van a estar contaminados. Lamentablemente, esto es una situación. A veces nosotros miramos el campo como un monstruo, y al productor y a los aplicadores no nos estoy defendiendo. Tienen muchísima responsabilidad de lo que está pasando en los ecosistemas, pero también ecosistemas es la sociedad, ¿no? El comportamiento que nosotros tenemos con los residuos. También ecosistema es cómo usamos los vehículos, de qué manera, que hacemos 2 cuadras y usamos un vehículo. Eso libera gran cantidad de CO2, de fluorhídricos y un montón de otros elementos que van a la atmósfera, que después decantan y caen sobre los territorios, sobre los ecosistemas. Entonces, a veces cuando hablamos de ambiente, ¿sí? Realmente tenemos que hablar de ambiente desde lo cultural, desde lo social, desde los hábitos, desde el comportamiento individual, desde varias cuestiones que tienen que ver y que obviamente terminan, lamentablemente, ¿sí? Muchísimas veces en esto que nosotros denominamos contaminación. Bien. Miguel, te agradezco por esto. No, muchas gracias a vos como siempre.